El tema de hoy, a ver si aparece el título. La pregunta siempre va a estar ahí, porque vamos a responder una de las preguntas que usted tiene en la hojita. Tiene 5 preguntas aquí, y son preguntas abiertas, grandes, ¿no? ¿Y qué aspectos de tu vida deben ser cambiados? Eso va a aparecer todo este mes, porque vamos a hablar acerca de la familia, ¿no? ¿Y cuál es el título del tema de hoy? Padres que dan esperanza. Padres que dan esperanza. Y bueno, como ya les dije, hoy vamos a comenzar con este tema y lo vamos a estar considerando en este mes de octubre y el mes de noviembre también. Vamos a considerar juntos este texto bíblico que encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 21. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, escribe este texto. Yo espero que podamos tomar la enseñanza de este pasaje bíblico y usted aplicarlo a su vida en su relación con su familia. Seguramente que hay pasajes de las Escrituras que de alguna forma esto se va a aplicar, en algunos en una forma directa, en otros en una forma indirecta, pero tiene siempre la palabra de Dios algo para aplicar, enseñarnos a nuestras vidas. Padres que dan esperanza. Colosenses 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra, preciosa palabra para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a aplicarla a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras familias también. Gracias por la sabiduría que hay en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar este pasaje bíblico de una manera natural. Mire el verso 21. Padres, no exasperen a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Cuántas partes tiene el texto? 3. Bueno, nuestro tema va a tener 3 partes. Ahí está, es una forma muy simple de ver las Escrituras y sencillas, nos ayuda, las porciones, las palabras de Dios nos ayudan, como en este caso, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, estos van a ser nuestros 3 puntos, vamos a detenernos allí en el pasaje que tenemos en la pantalla. Ese va a ser nuestro tema central, nuestro pasaje central. Antes de entrar a considerar, quiero que nosotros podamos ver brevemente lo que es la paternidad de Dios. Jesús nos enseñó a nosotros acerca de la paternidad de Dios. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Él nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre y nos puso bajo la paternidad de Dios a todas las personas. Y en un sentido, todas las personas somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creación, porque Él nos creó, Él es nuestro Padre, ¿no? Pero en las Escrituras encontramos que hay un paso un poquito más allá, por ejemplo, en Romanos 8, 14 y 15. Abra su Biblia allí y vamos a ver qué dice las Escrituras en ese pasaje. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Dice 8:14 de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, aquellas personas que son hijos de Dios, hay una selección, diríamos una diferencia, que Dios dice, soy Padre de todos, porque los he creado a todos, pero hay un grupo de hombres y mujeres que me llaman Padre por otra causa, por otra razón. Ustedes saben que en una familia uno es padre y puede ser padre porque tiene sus hijos de manera natural que crecen en la familia o si no por adopción. Y la adopción también es un método legal, legítimo de tener hijos y de llegar a ser padre.
Dios adopta también a sus hijos y tiene hijos que ha adoptado. Y esos hijos son estos que llaman a Dios Padre porque son guiados por el Espíritu de Dios y son llamados hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos sido adoptados por Dios. En otro momento de la vida del Señor Jesús, en Juan, vamos a buscar en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, un versículo en 44, miren lo que dice en este pasaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice Jesús. Hay un padre que es el padre de la mentira, y ese padre de mentira es Satanás, es el diablo. Y Jesús dice aquí que hay personas que tienen a este Satanás como padre. Y hay otros que han sido adoptados en la familia de Dios. ¿Cómo uno puede llegar a ser adoptado en la familia de Dios? Bueno, en Juan capítulo 1 vamos a leer lo que dice la Escritura. Usted lo tiene allí en las Escrituras. Juan capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo, han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, llegan a ser hechos hijos de Dios y Dios los adopta como miembros de su familia y como hijos en su familia. Entonces, uno llega a ser hijo de Dios por la adopción de Dios. Cuando Jesús estaba diciendo, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, estaba hablándole a los discípulos, aquellos creyentes, aquellos hombres que habían sido transformados, aquellos creyentes que habían sido cambiados. Y nosotros también podemos ser transformados y cambiados cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y bueno, cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos algunos derechos como hijos de Dios. Miren, Mateo capítulo 7 y versículo 11. Mateo 7, verso 11. ¿Y cuáles son esos derechos que tenemos como hijos de Dios nosotros? Y dice acá, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tenemos el derecho de acercarnos a nuestro Dios, clamar a Él, orar, y Dios responde al clamor, al pedido de sus hijos. Ese es un derecho enorme, ¿eh? Bueno, este es nuestro Padre. ¿Y por qué hablo de la paternidad de Dios? Me parece que es importante porque en este pasaje bíblico dice padres, ¿no? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, como está allí. Y está hablando a los padres terrenales, está hablando a nosotros como padres. Mire, de paso, usted puede ver el versículo anterior, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En los términos originales, y aparte uno leyéndolo en el español se da cuenta, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿A quién se refiere? Se refiere a papá y se refiere a mamá. Ellos son los padres, ¿no? Y ahí incluimos a ambos. Pero en el versículo 21 hace un giro y no usa la misma palabra. La palabra que utiliza aquí es pater, que quiere decir padre, varón, es el hombre, ¿eh? Entonces, ahora está diciendo padres, varones, no exasperen a sus hijos. No es que está excluyendo a la mujer, pero se está dirigiendo al hombre.
Y los principios que vamos a ver a través de la enseñanza de este pasaje bíblico, que tiene mucha enseñanza, y por supuesto en las Escrituras. Recuerden que la primera regla de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, es que la Biblia interpreta la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en torno a este tema. Habla a los padres. ¿Y por qué comencé hablando acerca de la paternidad de Dios? Bueno, porque si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros debemos copiar de nuestro Padre. Porque es así, uno copia, ¿no? Ustedes vieron que los hijos nos copiamos de nuestros padres. De nuestros padres quiere decir en plural, de papá y de mamá, ¿no? Los hijos copian. Cuando ellos se van de la casa, se llevan muchas cosas. Se nos va un hijo esta semana. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué te vas a llevar, Carlitos? Se nos casa Carlitos el sábado. Así que el domingo no va a estar el bajo, el otro domingo tampoco, y después sí le veremos otra vez. O sea, esa experiencia de la vida que uno tiene. Qué lindo, pero un hijo cuando se va de la casa se lleva muchas cosas. Y sí se va a llevar su ropa, ¿no? Sus cosas personales que ha tenido. Pero un hijo cuando se va, se lleva el carácter, se lleva el modelo, se lleva la inspiración, se lleva la fe, se lleva cosas valiosas que ha recibido de sus padres. Como puede llevarse otras cosas. Y uno tiene que pensar en esto, ¿no? ¿Qué quiero que mis hijos se lleven cuando se vayan de mi casa? Pues no se van a quedar para toda la vida. Y no es sano que se queden, no es bueno tampoco, ¿no? Es bueno que salgan, que vayan, que hagan su vida, que crezcan. Nuestro Padre es Dios. Y Él es nuestro modelo. La paternidad humana debe ser, la paternidad humana debe seguir el modelo de la paternidad de Dios. El modelo de la paternidad de Dios debe ser lo que nos debe mover a nosotros. Nuestros hijos deben ver en nosotros, en el Padre humano, ese reflejo del Padre celestial. Deben ver el amor de Dios, deben ver el propósito de Dios, deben de ver la fidelidad de Dios, deben de ver la santidad de Dios. De paso, la Biblia nos dice que debemos ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo, lo dice en 1 Pedro. Aún más, la Biblia dice que debemos, los padres o nosotros como personas, debemos imitar a Dios en la misericordia, sed misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Debemos perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Mire cuántos ejemplos que tenemos. Debemos amar como Él nos amó a nosotros. Por eso es tan importante cuando hablamos de la familia, hablar de la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios es nuestro modelo. No está en la televisión, no está en la sociedad, está en el cielo. Allí está el modelo de nuestra paternidad. Y lo mejor que podemos nosotros hacer por nuestra familia, por nosotros mismos, es imitar la paternidad de Dios. Y esta es una de las razones por la cual quería introducir el tema este. Y otra de las razones es por la importancia que esto tiene. Es sumamente importante tomar la referencia como Dios, como nuestro Padre. Vamos a ver entonces ahora los 3 puntos que tenemos en el texto bíblico. Nos ayuda mucho el texto a bosquejarlo, ¿no? Se bosqueja solo este pasaje bíblico. Y bueno, ¿cómo comienza allí? Padres, ¿no? No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Pero como tenemos libertad, voy a hacer algunas cosas. Vamos a empezar de atrás para adelante. Podemos hacerlo. Entonces vamos a empezar para que no se desanimen. Vamos a empezar
por ese punto, para que no se desanimen. Vamos a ir después volviendo hasta el principio, ¿no? La meta de un buen padre es criar a sus hijos para que no se desanimen y no se desalienten. Yo creo que ningún padre, ninguna madre se levanta en la mañana y pone los pies en el suelo, sale de su cama así y piensa, ay, ¿cómo voy a desanimar a mis hijos hoy? ¿Cómo los voy a desalentar a mis hijos? ¿Cómo voy a desanimar a mi esposo? ¿Cómo voy a desanimar a mi esposa? Nadie hace eso. Pero ¿sabe que después en el día lo terminamos haciendo? ¿Qué pasa? Nadie lo hace eso. Nadie. Pero después en el día terminamos, uno evalúa y dice, la verdad que tuve una palabra de desaliento, la verdad que hice esto que desanimó a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo. Terminé desanimando. Y la palabra de Dios que dice acá, para que no se desanimen. Entonces aquí tenemos un mandato en términos negativos. Vieron, en las Escrituras tenemos muchos mandatos, ¿no? Amaos los unos a los otros. Id y predicar el Evangelio. Amar a Dios con todo el corazón. Pero acá nos está diciendo, padres, no exasperen para que no se desanimen. En términos negativos nos está diciendo Dios. ¿Qué nos está diciendo acá? La palabra desánimo, estaba mirándola en el diccionario y viendo en los originales también la raíz de esta palabra, ¿no? La raíz de la palabra justamente es sin pasión. Desanimar es quitar la pasión. Sin pasión. La palabra es timos o atimos es la palabra, ¿no? Es el prefijo ese que aparece en el griego tanto que es sin. Es sin pasión, languidecer, dice el diccionario, desanimar, desinteresarse, provocar tristeza, ¿no? Y el desafío de Dios aquí, a través de la palabra, es que no criemos a nuestros hijos con este tipo o esta actitud, para que no sean este tipo de personas que no tengan pasión, personas desinteresadas, personas lánguidas, ¿no? Que no tienen ánimo para nada. Están allí languideciendo, ¿no? Como que y uno dice, che, ponele pila. ¿No? Están sin ánimo, ¿no? Desanimados. El término más preciso de todos es sin pasión, no tienen pasión para ninguna cosa. Ahora, ¿qué es lo opuesto? Porque lo vemos acá en las Escrituras, ¿no? Dice, para que no se desalienten, en otras versiones dice, para que no se desanimen, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a estar desalentado? Vamos a pensar en esto. Lo opuesto es tener esperanza. Lo opuesto al desaliento es tener esperanza. Lo opuesto a estar desalentado es estar feliz, es tener gozo. Lo opuesto a estar desalentado es estar confiado, a ser una persona valiente, una persona con iniciativa. Eso es lo opuesto. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar como padres? Justamente en esto. Tenemos que apuntar a la esperanza. Observen ustedes que Dios pensó en esto desde un principio. Acompáñenme en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 y 2 de Deuteronomio 6, un excelente pasaje que habla a la familia y a los padres. Dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para formarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Después dice, tú
tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Que yo te mando a ti y a tu hijo y a los hijos de tu hijo. ¿Qué estaba diciendo? A los nietos. Te mando esto. ¿Para qué? Para que pongas esperanza en ellos, para que les des esperanza, para que tus hijos puedan tener un fundamento. ¿Y de dónde lo van a recibir? Justamente de los padres. Los padres somos los responsables de enseñar, transmitir, comunicar las enseñanzas, la palabra de Dios, porque en definitiva es la palabra de Dios la que inspira, es Dios mismo, es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Él es el que nos motiva, nos mueve a poder ir adelante y a no entrar en el desaliento y en el desánimo. Entonces, como padres, tenemos que ser padres que transmiten y dan esperanza. En segundo lugar, padres que transmitan el gozo. Esto es una de las cosas más importantes, diría, de responsabilidad que tenemos los padres, que tenemos los adultos con los demás, con los que enseñamos o los que enseñan a los niños. Transmitir a ellos, porque el desaliento se puede transmitir en todo lugar, en todo momento. Uno puede desalentar con palabras, con gestos, con acciones, de muchas maneras, y Dios nos dice que no debemos desalentar. Al contrario, debemos animar con una palabra de esperanza, debemos animar también con gozo. Y ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios aquí? Debemos nosotros alentar con gozo, con felicidad, con dicha. Yo entiendo que pensaba en esto en el Salmo 16. Esto es la experiencia personal más grande y más alentadora que hay. El Salmo 16 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Yo veo aquí a un creyente que está satisfecho en Dios. Lo mejor que puede hacer un padre, lo que mejor que podemos hacer nosotros que conocemos la palabra de Dios y para alentar a otra persona para que no se desanime, no se desaliente, es transmitir el gozo del Señor, el gozo de la salvación. ¿Recuerdan cuando en el Salmo 51 el rey David había pecado? En su oración, en el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo. Y lo que desanima y lo que más desalienta, y aún en el hogar, en la familia, es cuando padres cristianos no experimentan el gozo y no viven el gozo de la salvación. Entonces, ¿cómo viven? Y bueno, viven con pesar, con tristeza, con dolor. Miren, ¿vamos a tener problemas? Claro que vamos a tener problemas, va a haber muchas dificultades, pero como padres, nosotros tenemos que ver nuestra actitud de no desalentar. Como maestros no podemos desalentar. ¿Y cómo vamos a animar y alentar? Pues con gozo. Y si no tengo el gozo, tengo que ir a donde está el gozo, la fuente del gozo. ¿Y cuál es la fuente? El Señor, mi comunión con Dios, mi relación con Él. Dice la palabra de Dios aquí: no hay para mí bien fuera de ti. Feliz estaba. Y si Él está feliz, si un padre está feliz con Dios y está agradecido con Dios por todo lo que Dios significa para su vida, pues téngalo por seguro que sus hijos también lo van a estar. Y van a estar contentos y van a estar felices y van a crecer en la fe y van a valorar la fe. ¿Se da cuenta? Y si no, aquí lo que ocurre es el desaliento, el desánimo. Y Romanos capítulo 5, verso 3, mire cómo podemos cambiar el desaliento. Romanos capítulo 5. ¿Qué dice la palabra? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
¿Tenemos problemas? Sí, hay problemas en la vida. Hay problemas en la vida, hay situaciones adversas, hay pérdidas, hay enfermedades, hay malos entendidos, hay conflictos, hay de todo en la vida. Pero ¿cómo vamos a enfrentar todas esas situaciones adversas en nuestro hogar? ¿Qué dice la palabra? Padres, tengan cuidado que no se desalienten sus hijos. Y una forma de desalentarlos es enfrentando las adversidades de la vida de una manera impropia. Aquí dice la palabra de Dios, la esperanza no avergüenza. Nos gloriamos en las tribulaciones. Mire cómo son cambiadas las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Papá, tienes que decir, el maestro tiene que decir, la mamá tiene que decir, yo sé en quién he creído. Y aunque estemos pasando por un problema de crisis, un problema difícil en el hogar, yo sé en quién he creído. Y los hijos ven, pues no entienden nada de lo que está pasando, pero ven a un padre, ven a una madre, ven a un maestro, ven a alguien que está allí y sigue adelante y confía en el Señor, y eso inspira y no desalienta. Pero hundirse en toda la rueda desalienta y produce desaliento. ¿Se da cuenta? Nadie se levanta a la mañana para decir, a ver cómo voy a hacer para desalentar mi familia hoy. Pero ¿sabe de cuántas maneras podemos estar desalentando y desanimando a nuestra familia? Lo opuesto a estar desalentado es estar confiado y ser valientes. Padres que inspiran confianza en Dios, necesitamos eso. Padres que inspiren confianza en Dios. Mire, estaba leyendo acerca de esto y me gustó este pensamiento que quiero compartir con ustedes. El mundo dice esto. El mundo dice, no desalientes a tu hijo. Lo dice el mundo. Hay, bueno, por supuesto, gente que piensa y que tiene un buen enfoque en la familia. El mundo dice, no desalientes a tus hijos, pero aumenta su autoconfianza. Aumenta su autoconfianza. Tú puedes. ¿No escuchan eso? Tú puedes. Tú eres capaz. Dale, vamos adelante. A veces hasta los cristianos también nos podemos llegar a copiar con eso. Ahora, yo me pregunto, ¿eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Qué dice Dios? Dios dice otra cosa. Dios dice, no desalientes a tu hijo. Lo dice acá en la palabra, lo acabamos de leer. Dios dice, no desalientes a tu hijo. Pero ¿qué más dice Dios? Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2, que acabamos de leer antes. Incrementa la confianza en Dios en tus hijos. No que incrementen su autoconfianza. Ayuda a tus hijos a que confíen en Dios. Ayudes a tus hijos a que crezcan en la fe. Yo veo que padres, este es un punto de falla y es un punto en que nosotros es como que no le ponemos peso ni importancia. Parece que nuestros hijos sí, no lo desanimo, no lo desaliento a mi hijo, pero eso de que confíe en Dios y ponga su confianza en Dios no es tan importante. Con un poquito nomás, sí, no exageres, dice uno, ¿no? No exageres, no, está todo bien, pero no, exagerar no. Mire, si hay algo que nosotros nunca vamos a exagerar es la confianza en Dios. Nunca. Y es donde tenemos que poner el punto. Porque si no, nosotros vamos a estar haciendo justamente lo que Dios no quiere que hagamos, desalentar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que está pensando el apóstol Pablo, el pastor de la iglesia aquí a los colosenses, es para que no se desalienten en la vida cristiana, para que no se desalienten en la fe. Y yo veo que tenemos una tremenda responsabilidad como padres nosotros de no permitir que nuestros hijos se desalienten en la fe. Tenemos que velar por la fe de ellos. Tenemos que velar para que ellos aumenten cada vez más su confianza en el Señor, su confianza en Dios.
enseñarles que a través de los problemas ellos pueden confiar más y más en el Señor. En el libro, en 2 Corintios capítulo 1, verso 8, encontramos esta experiencia de Pablo. Mire cómo lo dice Pablo aquí. Pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero mire qué dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El mismo apóstol Pablo está diciendo, yo estaba confiando en mí mismo, todo el tiempo confiando en mí mismo, y yo puedo, y yo hago esto, y yo lo otro, y yo aquí, y yo allá, yo, y yo, y yo. Y padres que animan a sus hijos a que confíen en ellos y no le ponen, y no le ayudan, no le guían a confiar plenamente en el Señor para la resolución de sus conflictos, sus problemas, su seguridad en la vida. Y Pablo tuvo que aprender por momentos, y dice aquí que hasta pensaba que se iba a morir. Estuvo realmente en un momento muy crítico. ¿Y cuál fue el motivo de esa crisis que experimentó Pablo? Él lo dice muy bien aquí, ¿no? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Necesitamos padres que ayuden por su experiencia, por su vida, enseñen a sus hijos a confiar en Dios, a confiar en el Señor plenamente. Padres que inspiren fe en sus hijos. Dice en el Salmo 60, versos 11 y 12, danos socorros contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Padres que inspiren fe, padres que son un ejemplo de vida, un ejemplo de fe. Y cuando digo padres me refiero a los varones, pero también esto se aplica a las mujeres, a las madres, a los que enseñan. Inspirar fe, inspirar que vale la pena ser cristiano, que es lo mejor que nos pasó en la vida, haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nos jugamos por Él. Y eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por los que están con nosotros. Vamos al segundo punto de este mismo pasaje bíblico que tenemos aquí. Y dice, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Vamos atrás para adelante. Para que no se desalienten y no se desanimen, no exasperéis. El mandato es negativo. Es algo que se debe evitar. Debemos evitar de exasperar, ¿no? Y aquí lo que está haciendo referencia es al mal uso justamente de una autoridad legítima. Los padres tienen y tenemos una autoridad legítima en nuestros hijos que nos ha sido delegada por Dios. Pero el mal uso de esa autoridad exaspera. ¿Qué es exasperar, no? Estaba mirando allí, la palabra del original es como que se erizan, cuando uno se me erizaron los pelos, ¿no? Uno se puso nervioso, se puso tenso y se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Y eso es exasperar, ¿no? Otro de los términos es exasperar, es estimular, es motivar, es provocar, es irritar, es animar en sentido negativo, en un sentido negativo. Nosotros, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, no? No exasperar quiere decir que como padres nosotros debemos evitar todo lo que arruina la confianza en Dios y los deje sin esperanza a nuestros hijos. A ver si nos podemos acordar de esto. Porque nadie se levanta a la mañana pensando que va a arruinar a su hijo. Nadie lo hace. Pero estoy persuadido que en el día puede llegar a pasar.
No exasperar quiere decir que debemos evitar todo lo que arruine la confianza de un niño en Dios y lo deje sin esperanza y sin aliento. Y me temo que muchas veces, sin querer, estamos arruinando la confianza de nuestros hijos con Dios. O por lo menos no contribuyendo para que crezca. No hacemos nada. El resultado es conforme a lo que sembramos. Qué tremendo el desafío de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? No exasperar. Evitar todo lo que arruina esa confianza. Yo veo que en la vida pasamos por muchos desalientos. ¿Quién no pasó por un desaliento en su vida? Yo levanto las dos manos, y no me pregunte más porque le puedo contar de una de hace muy poco tiempo. De esta semana nomás. Y uno tiene muchos desalientos, ¿verdad? Cuando usted fue a un examen y iba todo preparado, había estudiado un montón, justo la bolilla que no estudié me tomaron. Ay. Justo eso que no estudié me tomaron. Sabía todo. Y usted vuelve a la casa. ¿Y cómo te fue? Mal. Desalentado. Desalentado. Pero ese desaliento es un desaliento normalmente, diríamos, de corto plazo. Porque usted dice, bueno, ¿cuándo es la próxima? Y mirá, el mes que viene tenés la próxima. El mes que viene vas allá, estudiás la que no estudiaste, la otra, todo estudiás. Vas y aprobás el examen. Ese desaliento terminó, ya pasó, ¿no? Pues es un desaliento de corto plazo. El problema es cuando los desalientos suceden de largo plazo. Nadie se levanta a la mañana pensando que va a desalentar de largo plazo a su familia. Pero ¿sabe qué? Me temo que ocurre. Me temo que ocurre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No exasperéis, no desalientes, ni a largo plazo ni a corto plazo, de ninguna manera. Dios es el único que tiene la autoridad, por así decirlo, de desalentarnos en el corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, cuando Dios nos prueba, ¿usted cómo se siente? Y no se siente desalentado, se siente, bueno, estoy pasando por un momento de prueba, de dificultad. Y no es el mejor momento, no es el momento para cantar y para... Usted se siente como que está allí pasando por momentos de prueba. Mire el libro de Job. Pero sin embargo, Dios es el que está allí. Dios es el que está involucrado. Y cuando Dios trabaja, Él sabe lo que está haciendo. Y ese desaliento de corto plazo que viene a nuestra vida no trasciende y luego se produce un crecimiento y hay un desarrollo y hay un paso de fe y aumentamos nuestra confianza en el Señor. Mire el libro de Job. ¿Cómo le fue a Job? Pero sabe, nosotros como personas, Dios no nos ha dado a nosotros la capacidad para hacer lo que Él hace. Dios no nos dio esa capacidad. En ninguna parte de las Escrituras nos dice, mira, te voy a dar a vos la capacidad de hacer lo que yo hago. Yo puedo probar a las personas, a mis hijos, porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero Dios nunca nos dijo eso a nosotros como padres ni como maestros, nada. Él nos dijo, no exasperes, no desalientes, no desanimes, no lo hagas, no. Pero nosotros como padres podemos estar muchas veces desalentando a nuestros hijos. Por eso no todos los desalientos de corto plazo resultan en desesperanzas de largo plazo, porque se solucionan. Pero hay desalientos que producen desesperanzas a largo plazo. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que estar muy sensibles
de qué manera nosotros estamos afectando a nuestros hijos, de qué manera nosotros estamos influyendo en sus vidas, de qué manera nosotros estamos afectando sus vidas. Y la palabra de Dios nos dice aquí, no exasperar a vuestros hijos, en este segundo punto que estamos hablando, y de qué manera nosotros podemos desalentar a nuestros hijos en el largo plazo. Estaba pensando en esto y por lo menos tengo dos puntos que nos pueden ayudar a pensar y a no hacerlo, a no desalentar a nuestros hijos en el largo plazo. En primer lugar, lo que yo veo que incide muchísimo en la vida de nuestros hijos es quién somos nosotros. ¿Quién somos nosotros como padres? Es mucho más importante que cualquier técnica de paternidad que nosotros tratemos de usar, alguna teoría para ser padre, ¿no? Es mucho más importante quién soy yo como padre delante de Dios. ¿Quién soy yo? El trabajo más importante que tiene un padre o que un padre puede hacer por el bien de sus hijos es vivir la vida de tal manera que se vea que él transmite esperanza, que su felicidad, su vida, su confianza está puesta en Dios y no en sí mismo. ¿Quién soy yo como padre? Veo que este es uno de los puntos más importantes y gravitantes, porque nuestros hijos están con nosotros desde pequeños y ellos nos están viendo y ellos están leyendo. Como he dicho muchas veces, lo primero que los hijos aprenden es a leer y después a escribir. ¿Qué aprenden a leer? Aprenden a leer nuestras conductas, aprenden a leer nuestros valores, aprenden a leer lo que es importante para nosotros. Ellos están leyendo constantemente. Lo hacen de paso con cualquiera de nosotros que va a enseñar la palabra de Dios a otro lugar. Los niños aprenden a leer. Y luego escriben. ¿Qué escriben? Escriben en su conducta. Escriben en su conducta lo que han recibido de parte de nosotros. El gran desafío es no exasperar a nuestros hijos. Y lo que nosotros hacemos que pueden exasperar a nuestros hijos y producir desaliento justamente tiene que ver con esto, lo que nosotros somos en nuestra relación con Dios. Como padres nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, lo que exaspera a nuestros hijos es la aplicación de la disciplina. La disciplina mal aplicada. La Biblia nos dice que Dios al que ama, disciplina, como el padre que ama a su hijo, lo disciplina también. Cuando la disciplina no es clara, cuando la disciplina no tiene reglas claras, produce confusión, promueve el desorden, produce inseguridad, no funciona, no produce los resultados que esperamos, que es corrección, crecimiento, madurez, de ninguna manera. Debemos actuar como nuestro Padre Celestial actúa. Él nos disciplina porque quiere vernos mejor a cada uno de nosotros. Pero la disciplina también alude al orden de la vida. La disciplina se habla también de un entrenamiento correctivo. Cuando un atleta, para ser un atleta, y cuanto más alto quiere llegar, tiene que necesita mucha disciplina. Un estudiante que quiere alcanzar la meta de su objetivo de la carrera necesita disciplina. Y saben, yo veo que mucho de esto pasa en nuestros hogares, nuestra familia como padres. Exasperamos a nuestros hijos porque nosotros no nos preocupamos por una disciplina de una vida cristiana. No hay disciplina. Entonces, si el chico
tiene su escritura, está bien, la tiene. Si la lee, bueno, está bien que la lea. Pero si no la lee, bueno, no importa, él sabrá. Si hay una reunión, bueno, está bien. Si tiene ganas, va. Si no tiene ganas, no va. Si sale otra cosa por otro lado, vivimos en un mundo con tantas ofertas sociales, tantas ofertas alrededor de nuestro mundo, que nos están siempre atrapando, incluso a nosotros como familia, como hijos, como a nuestros hijos, que invitan para acá, invitan para allá, todo el mundo está invitando y salidas hay por todos lados y oportunidades hay para todo. Y si nosotros no valoramos la fe cristiana y no valoramos la relación con Dios, podemos caer en que terminamos entreteniendo nuestra vida. Y terminamos en el entretenimiento de la vida, que mucha gente vive de esa manera. Y terminamos exasperando a nuestros hijos, irritándolos, no ayudándoles para que crezcan, para que se fortalezcan, para que se encaminen. Y la responsabilidad es guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, en el camino del Señor, y ayudarlos a vivir una vida disciplinada en la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso dice la palabra de Dios. Y en tercer lugar, llegamos al primer lugar, que dice padres. No. Aquí se refiere al hombre como padre. En el verso anterior habla acerca de los dos, del padre y la madre. Los padres tenemos una responsabilidad especial en la vida moral de la familia. Dios ha puesto al hombre con una responsabilidad para guiar como sacerdote del hogar y para que nosotros podamos imitar a Dios y ser ese ejemplo de Dios en la familia, para inspirar el corazón de la familia, para inspirar el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hemos encontrado en Dios. El mayor desafío que tenemos en la familia es encontrar nosotros satisfacción primero en Dios. Si nosotros no encontramos satisfacción en Dios, ¿qué podemos enseñar? Por eso comienza el pasaje bíblico, padres, porque la clave está allí. Por eso quiero terminar con este énfasis. La clave está allí. Padres, hombres, padres que asuman su responsabilidad y no se dejen vencer por las circunstancias. Padres que sepan decir no, padres que sepan decir sí, padres que sepan corregir, padres que sepan transmitir valores, padres que puedan mirar más adelante y animar, padres que animen, padres que alienten, padres que sean un ejemplo, que estén dispuestos a pagar el precio por ser ejemplos. A pagar el precio. Hay muchos padres que no están dispuestos a pagar el precio. Dicen vayan, pero ellos no van. No pagan el precio, son cómodos. Y todo lo que siembra después cosechan. Dicen, ¿qué me pasó? Me tocó esto en la vida. No te tocó, lo hiciste. Pero hay una oportunidad todavía y las cosas se pueden cambiar porque Dios es un Dios de misericordia, de bondad y de amor. Padres que amen a Dios sobre todas las cosas y lo dejen ver en su familia, en su trato, en su diálogo, en sus palabras, en los negocios, en los comentarios que se hacen en la casa. Cuando usted ve la televisión está en todos los hogares. ¿Qué comentarios se hacen cuando se mira la televisión? Sí, usted dice, ¿qué comentarios se hacen cuando se mira la televisión? ¿Quién inspira esos comentarios? ¿La misma televisión? Ya está frito, ¿eh? La televisión no puede inspirarle para nada. Dios tiene que inspirarle. Y entonces usted va dejando semillas de fe, de esperanza, de diferente valor. ¿Por qué? Porque está haciendo comentarios desde otro ángulo, desde otra perspectiva, de la perspectiva de Dios. Necesitamos padres que vivan satisfechos y gozosos en Dios. ¿Hay gozo en tu corazón por ser un hijo de Dios? Hay gozo. ¿Cómo están tus hijos? Ellos son el espejo. Mira el espejo.
Hay gozo, hay satisfacción, hay satisfacción. Bueno, padres, es un desafío enorme. Padres que son ejemplos en el trabajo, en la lealtad, en la fidelidad, en el compromiso. Todos nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Todos necesitamos a Dios. Por eso este versículo tan breve dice tanto para nosotros. Padre, no exasperen a sus hijos, no lo provoquen a sus hijos, para que no se desanimen. Como dije, nadie se levanta en la mañana y dice, ¿cómo voy a hacer para desanimar a mis hijos hoy? Pero sabe que al finalizar el día tendríamos que ser honestos y decir, Padre, ¿qué hice que desanimó a mis hijos hoy? O a mi esposa. Y comenzar y decir, Dios, ayúdame a hacer un cambio en mi vida. Ayúdame a hacer un cambio. Dios lo hace. Dios te bendice y quiere bendecir tu familia. Y todo comienza con Dios, el Señor, en el corazón. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y déjalo entrar en tu corazón. Deja que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Él te perdona, Él te levanta y Él te da una nueva perspectiva de vida. Tú necesitas a Jesús, no necesitas otra cosa. Por supuesto necesitamos más cosas para vivir, pero necesitamos a Cristo para saber vivir y estar preparados para el día que nos toque partir. Y todavía se pueden arreglar muchas cosas en nuestras familias si solamente nos ajustamos al diseño de Dios y al modelo de Dios. Dios bendiga tu vida y no te vayas de acá sin recibir a Jesucristo como tu Salvador. Quiero invitarte, que te acerques, que hables con nosotros. Queremos ayudarte para descubrir en Dios la esperanza que tu vida necesita. Cristo es nuestra esperanza y nuestra seguridad y nuestro Salvador. Oramos. Señor, gracias por tu presencia con nosotros y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por vivir en familia. Y gracias por el ejemplo que nos das tú, oh Dios, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, oh Dios, y queremos vivir más cerca de ti cada día, oh Dios. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivirla, a aplicarla en nuestras vidas. Pero te ruego, Señor, por aquella persona que aún no ha tenido un encuentro contigo, Señor, en esta mañana, que tú estés obrando y tocando su corazón también. Gracias, oh Dios, porque lo haces, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.